La hipertensión, la enfermedad coronaria y la miocardiopatía, más las enfermedades valvulares, afectan la función contráctil del ventrículo izquierdo, ¿no? Llevan estos a un proceso de remodelación y progresivamente van comprometiendo la función cardíaca hasta llevar a una fracción de eyección baja, que es la falla de bomba. Esta fracción de eyección baja puede dar lugar también a arritmias, y la falla de bomba, cuando es importante, a la defunción más las arritmias. La disfunción ventricular izquierda conlleva también a estímulos neurohormonales de compensación, ¿no? Vasoconstricción, retención de sodio, que eso se ve, vamos a ver en detalle, o van a ver en detalle en fisiopatología, que también conllevan a los síntomas y la falla cardíaca crónica. Hablando rápidamente de la fisiopatología, las consecuencias de la insuficiencia cardíaca a distintos niveles, como en la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Cuando hay un compromiso estructural del ventrículo izquierdo que puede estar dado por una lesión miocárdica secundaria a infarto de miocardio, ¿no? El compromiso del corazón, el lado afectado, la falla de contráctil del ventrículo izquierdo da lugar al aumento de la presión capilar pulmonar. El ventrículo izquierdo, cuando hay déficit en la contractilidad, repercute en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y en la presión venocapilar pulmonar, llevando y produciendo aumento tras sudación de líquido o edema pulmonar. Esto lleva al aumento de la frecuencia respiratoria, la polipnea, tos, fatiga. En cambio, la falla contráctil derecha, del lado derecho del corazón, principalmente la falla del ventrículo derecho repercute en la aurícula derecha. La aurícula derecha, pues el aumento de la presión venosa sistémica se da lugar llevando a una hepatomegalia, a la ascitis, y esta se manifiesta en egurgitación venosa y edemas periféricos. Hemos visto ya, les mencioné que la afectación del ventrículo izquierdo, como en este caso, como vemos por una lesión necrótica del ventrículo izquierdo, repercute grandemente en la fracción de eyección que mencionamos al principio, disminuyendo incluso menos de un 40%, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una lesión, decremento, alteración de los miocitos con disfunción contráctil. Pero también puede haber una disfunción diastólica, ¿no? En este caso es la contractilidad la que falla, y en la diastólica es la relajación ventricular, que afecta el llenado ventricular con compromiso del gasto cardíaco. No hay una relajación adecuada. La fracción de eyección no está tan comprometida, pero sí la distensibilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las alteraciones que dan como el incremento del grosor de las paredes y la disminución del tamaño de las cámaras puede estar dado por problemas de fibrosis, problemas a nivel del miocardio, o puede haber alteraciones vamos rápido de la percusión, de la alteración de la función del lado derecho izquierdo. Ya repitiendo decimos que el contráctil del lado derecho repercute rápidamente en las venas sistémicas, dando lugar a congestión de los tejidos periféricos. Esto ya se manifiesta con edema, como vamos a ver en las manifestaciones semiológicas, edema y ascitis, edema en los lugares de declive, congestión hepática, congestión del tracto digestivo, que da lugar a anorexia, disfunción gastrointestinal, pérdida ponderal, la congestión hepática, datos de falla hepática, disfunción hepática. En el izquierdo, el gas ha disminuido, el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo repercute, ya dijimos, y
Esta lleva a una congestión pulmonar. El gasto cardíaco disminuido, la fracción de eyección baja del ventrículo izquierdo, da intolerancia a la actividad física y signos de perfusión tisular periférica disminuida. En la congestión pulmonar, ya dijimos, se manifiesta por intercambio de gases alterado que da lugar al edema pulmonar. Y esta se manifiesta con tos, con esputos espumosos sanguinolentos, disnea paroxística nocturna, que vamos a describirlo en la parte semiológica. Esto es lo mismo, la disfunción ventricular izquierda, la repercusión a nivel del campo pulmonar, con edema intersticial de los pulmones, con todas las manifestaciones a este nivel, como disnea paroxística, y llegado al extremo una edema agudo de pulmón. En el lado derecho dijimos la congestión periférica, la congestión a nivel de los tejidos, que se manifiesta por edema a nivel de las zonas de declive y a nivel gastrointestinal, hepatomegalia. Bueno, manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, las manifestaciones son múltiples. Principalmente una de ellas, la que más llama la atención, es la disnea, la sensación de falta de aire. Normalmente uno no es consciente con los movimientos respiratorios de inspiración y expiración, pero cuando ésta se hace consciente ya se convierte en disnea. Hablamos de una disnea paroxística nocturna, una disnea que se da en las noches, que vamos a describir en semiología, ¿no? Que se da cuando el paciente está en decúbito supino, acostado, durmiendo, y por el regreso de la sangre que se retiene a nivel de periférico a los campos pulmonares y la falla ventricular izquierda, se produce un edema pulmonar, por lo cual el paciente tiene la necesidad inmediata de ponerse de pie, caminar y abrir ventanas para respirar, etc. Hay manifestaciones como malestar general abdominal, náuseas, anorexia, edemas, ya dijimos, trastornos del sueño, ortopnea, ascitis, aumento de peso. Nuevamente para la izquierda, esto lo hago porque vamos a nosotros a repetirlo esto. Las manifestaciones semiológicas son explicadas por estos cuadros. La insuficiencia cardíaca izquierda habla de un gasto cardíaco disminuido que da lugar a una intolerancia de la actividad física, signos de perfusión tisular disminuida, que puede llegar a un angina o angor pectoris, como hemos visto en el síndrome coronario. Puede haber, más bien, en la insuficiencia cardíaca izquierda hay congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar da lugar a alteración en el intercambio de gases, a un edema pulmonar. La alteración de intercambio de gases da lugar a la cianosis, signos de hipoxia periférica. Y el edema pulmonar, dijimos, a la ortopnea, a la posición que el paciente toma para poder respirar, a la tos con esputo hemoctóico como la disnea paroxística nocturna. En el lado derecho, la insuficiencia cardíaca derecha da lugar a la congestión de los tejidos, como en este caso la hepatomegalia, el edema de miembros inferiores, edema postural. ¿Qué quiere decir esto? Que el edema se manifiesta en las zonas de declive. Si el paciente está sentado o parado, será más a nivel de miembros inferiores. Pero a veces el paciente lo encontramos internado y el paciente está en decúbito supino, en posición semisentado, y el edema se manifiesta en la región presacra. Podemos ver ingurgitación yugular, hay congestión venosa. En casos graves la ingurgitación venosa se ve a nivel del cuello, como vamos a ver en semiología. Puede haber pulsación de las venas, ¿no? A nivel del tejido gastrointestinal, ya dijimos congestión hepática. La congestión del tracto gastrointestinal lleva lugar a anorexia, náuseas, disfunción gastrointestinal. Y por estas alteraciones puede haber pérdida del ponderal. Hay pérdida de peso progresiva del paciente con predominio de insuficiencia cardíaca derecha.
Los signos, ya dijimos, alteración de la función hepática, pues da lugar a procesos de hepatopatía, que en la cronicidad incluso pueden llevar a la fibrosis hepática, a la cirrosis hepática de origen cardíaco. Esta es una repetición nuevamente de aquellas manifestaciones y vamos a ir al aspecto semiológico. En semiología dijimos que es de tremenda importancia la anamnesis, el interrogatorio, que es el que nos va a dar lugar a sospechar en un buen porcentaje a un cuadro de insuficiencia cardíaca, que luego vamos a corroborar con la exploración física y posteriormente con los exámenes complementarios. En la anamnesis, al realizar la historia clínica, nosotros registramos los datos, todo desde los antecedentes fisiológicos, en los cuales vamos a preguntar sobre los hábitos alimenticios, ¿no? Sobre los hábitos alimenticios que pueden llevar a la obesidad, sobre la actividad física que tiene el paciente, si es que es un paciente sedentario que no realiza esfuerzos físicos y aparte es obeso. Vamos a preguntar además, aparte en los antecedentes personales, antecedentes hereditarios, si hay antecedentes de patología cardíaca en los familiares, en los padres, en los hermanos, etcétera, en los familiares más cercanos, antecedentes de hipertensión, angor pectoris, etcétera. Y en los antecedentes patológicos, ya preguntando de las enfermedades del paciente, preguntaremos si el paciente es hipertenso. Se ha visto que la hipertensión mal controlada en su evolución lleva, ya hemos dicho, una disfunción del ventrículo izquierdo. Preguntaremos si hay episodios anginosos o de angor pectoris, dolor precordial opresivo, como se describió en el tema de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, si ha tenido el paciente ya datos de angor pectoris o ya tuvo infarto, antecedentes patológicos de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, ¿no? Que es un paciente diabético de larga evolución mal controlada con toda la repercusión a nivel de los vasos en general. Se puede preguntar de antecedentes de patología reumática, la famosa fiebre reumática, que nos estaría hablando de alteración en las válvulas, alteraciones estructurales, valvulopatía. Antecedentes de patologías pulmonares, lugar de trabajo, ya preguntamos antes en antecedentes fisiológicos, patología neumopática que puede estar relacionada con problemas cardíacos. Una fibrosis pulmonar puede dar lugar a una falla, a una repercusión en el lado derecho del corazón con patología o con fallas en la contractilidad del ventrículo derecho. Bien, entonces, me olvidé mencionar entre los antecedentes también endocrinopatía es la disfunción tiroidea. Como vamos a ver, hay patologías tiroideas que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca hiperdinámica. Luego de hacer un detalle muy preciso de los antecedentes fisiológicos personales, patológicos, hábitos, costumbres, etc., nosotros nos vamos al motivo de consulta. ¿Cuál es la razón por la cual el paciente acude a la consulta? Generalmente el paciente refiere que se fatiga, así ellos lo describen en la disnea, como que hay falta de aire al realizar esfuerzos inicialmente mayores y luego esfuerzos habituales, y hasta que cuando esta disnea es de importancia, la disnea se presenta incluso en reposo. Pero no solamente, vamos a describir después la disnea. El paciente viene por esa sensación de falta de aire. Puede ser por dolor de tipo opresivo, retroesternal, que estaría indicando quizás un angor pectoris. El paciente refiere a aumento de volumen de los miembros inferiores.
¿no? Edema. Él ya manifiesta, él o ella manifiestan que han tenido complicaciones al colocarse los zapatos. Hay básicamente aumento marcado del volumen, mareos, coloración azulada de los dedos en los pies, de las manos. Entonces, manifestaciones que el paciente puede referirnos al llegar a la consulta. Ya hablando de enfermedad actual. La enfermedad actual, ya el paciente, la principal manifestación es la sensación de falta de aire al realizar esfuerzos físicos que antes los hacía de rutina y progresivamente va disminuyendo la capacidad para realizar estos. Al principio subir un piso no era dificultad para el paciente, pero ahora ya siente sensación de que le falta el aire. Entonces ya es una manifestación temprana. Cuando la disnea ya es de magnitud, cuando ya la falla contráctil del ventrículo izquierdo es importante, ya dijimos que el paciente ya toma la posición semisentada, puede haber episodios de disnea paroxística nocturna, que es cuando el paciente está acostado y de repente, ya en el progreso de la noche, en el transcurso de la noche, siente sensación progresiva de falta de aire, despierta y tiene la necesidad imperiosa de pararse y ponerse de pie para mejorar la ventilación. Y así disminuir el retorno de sangre de en las regiones donde se han acumulado miembros inferiores. Ya dijimos la ortopnea, cuando el paciente no puede tomar el decúbito supino, sino tiene que estar en posición sentada, semisentada. En esto es importante hacer algunas preguntas para cuantificar la disnea. ¿El paciente duerme con una almohada? No, si hay necesidad de 2 o 3 almohadas. Dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Ya dijimos la actividad que realiza. Hay disminución de la capacidad de realizar esfuerzos físicos habituales. Antes se cansaba con ciertas actividades, ahora se cansa cada vez con menos actividad física, ¿no? Ahí hay que preguntar qué actividades realizaba anteriormente. Recuerden que el paciente puede tener una actividad, puede ser sedentario o puede ser deportista, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva a cuantificar las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la disnea, vale la pena hacer una breve descripción de la clasificación de disnea. Entonces, cuando es un grado 1, generalmente se presenta cuando camina o hacen esfuerzos físicos un poco mayores a los habituales, el grado 1, ¿no? Pero grado 2, ya cuando el paciente presenta sensación de falta de aire, cuando realiza esfuerzos habituales, normales, como camina en terreno plano a paso normal. Entonces ya es un grado 2. Grado 3, cuando ya el paciente presenta sensación de falta de aire al realizar esfuerzos menores, que antes habitualmente los realizaba sin ningún problema. Y grado 4, cuando ya la sensación de falta de aire ya se presenta incluso en reposo. En reposo, o sea, ya el grado 4, ya la sensación de falta de aire, esto ya incluso cuando no solamente es al vestirse, simplemente hasta en reposo, es el grado extremo. Y el grado 3 sería cuando hace esfuerzos menores. Bueno, esto es repetitivo. Ya mencionamos que es importante preguntar cuándo comenzó esta sensación de falta de aire, cuánto tiempo ya tiene esta sensación de falta de aire. ¿Comenzó en forma repentina? Si fuese en forma repentina, estuviéramos hablando de una falla contráctil del ventrículo izquierdo súbita como un infarto miocardio, ¿no? Esta falla es constante, más es por la mañana, por la noche, ¿no? Se siente más cansado cuando está en reposo, cuando hace actividad física, se alivia con el reposo.
Esto de los, aparte de la sensación de falta de aire, manifestamos e indicamos que el paciente acude por edema, a veces aumento del volumen de los miembros inferiores, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca congestiva derecha tiene edema en miembros inferiores en las zonas de declive. Y el paciente sí hay que interrogarlo desde cuándo empezó, cómo empezó, etcétera. Si hay alguna manifestación que se junto al edema, como aumento, aparte del aumento del volumen de los miembros inferiores, aumento del calor local, dolor, etcétera, ya estaríamos pensando en otro tipo de edemas, ¿no? Y alteraciones también los mencionamos en la coloración de las extremidades, principalmente de las distales a nivel de los dedos. Si hay alteración en los cambios en la coloración, cianosis, ¿no? Alteración en cuanto a la coloración que se puede presentar en forma general, como la cianosis generalizada, o nada más puede ser periférica. Otra manifestación aparte de los edemas, la disnea, la edema, los cambios de coloración en las porciones distales de los miembros son, dijimos, la tos. La tos cuando hay falla ventricular izquierda y que se presenta principalmente durante la noche y que obliga al paciente a tomar la posición sentado, semisentada e incluso pararse, la cual puede ser en una disnea paroxística nocturna, incluso puede ser espumosa, cero sanguinolenta. ¿Ya? La exploración física, vamos a hablar con detalle después. Nosotros antes de la exploración física, sí es importante hablar con el paciente y informarle de todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar, ¿no? Empezamos por presentarnos al paciente. Claro que el paciente sabe que está frente al médico, ¿no? Es necesario, vuelvo a repetir, explicar el procedimiento, porque hay algunos procedimientos que ustedes sí han visto en exploración física. Nosotros tenemos que hacer palpación torácica, palpación, la búsqueda del choque del ápex, entonces en la región submamar izquierda. Por tanto, nosotros debemos explicar claramente al paciente todo lo que vamos a realizar. La exploración física, luego de una anamnesis, empieza por la inspección. La inspección, primero, en la actitud del paciente, el decúbito que toma el paciente. Está sentado, está semisentado, el aspecto, la facies, la cara del paciente, ¿no? Empezamos la inspección desde la cabeza a los pies, ¿no? Ya al principio ya estamos observando al paciente si tiene aumento en la frecuencia respiratoria. Si está hospitalizado, ya vemos que hay ortopnea porque el paciente casi está sentado, no tolera el decúbito supino, ¿no? Entonces observamos la frecuencia respiratoria y el paciente ya tiene aumento en la frecuencia respiratoria. Observamos la facies, ahí vemos una facies mitral que vamos a ver con detalle después en valvulopatías, y también vemos si hay alguna alteración a nivel ya fuera de la cara, alteración que nos puede indicar procesos mórbidos endocrinológicos como el hipertiroidismo. Observaremos que hay protrusión de los glóbulos oculares, ¿no? Entonces estaremos pensando paciente hipertiroideo. Vamos explorando progresivamente a nivel del cuello y observamos si hay ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, la plétora yugular, entonces ya es una manifestación de insuficiencia cardíaca, con repercusión principalmente derecha, o la insuficiencia cardíaca congestiva global. Dijimos, aparte, vamos a ver con detalle después el tórax, los edemas, ¿no? El abdomen, pero antes empezamos con el tórax.
En la exploración física del tórax, primero hacemos la inspección, las características del tórax que ya lo vimos en exploración física general, ¿no? Es un tórax en tonel, hay una protrusión del esternal, un tórax en quilla, ¿no? Un pectum excavatum, ¿no? Hay alteraciones ahí. En la inspección del tórax tenemos que observar los movimientos respiratorios, la frecuencia respiratoria, ¿no? Cuando hay disnea, vemos por la dificultad que tiene el paciente al respirar, la depresión de los espacios intercostales, el tiraje supraesternal, intercostal. Luego de una inspección, nosotros vamos a la palpación. La palpación para evaluar también el corazón, refiriéndonos a la parte cardíaca, hemos visto que tenemos distintas maniobras como la determinación del choque del ápex, ¿no? A qué nivel está el latido apexiano. Si este latido apexiano está desplazado hacia la izquierda, por fuera de la línea hemiclavicular y más abajo de la quinta, sexto espacio intercostal, entonces decimos que hay dilatación del ventrículo izquierdo. La percusión no es de mucha utilidad en la exploración física cardíaca por distintas razones, porque están los campos pulmonares el lado izquierdo, el vacío gástrico en el lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, etcétera, no da lugar a muy buenas definitivamente encontrar hallazgos de importancia. La auscultación sí es un procedimiento que vamos a utilizar para tratar de encontrar alteraciones quizás valvulares, alteraciones en la contractilidad dadas por la secuencia de la contractilidad, primero, segundo ruido, la presencia de un tercer ruido o un cuarto ruido, un ritmo de galope que nos estaría hablando de una insuficiencia cardíaca. Entonces ya dijimos, volvemos a la inspección del tórax. La inspección, el tamaño del tórax, o sea, el tamaño del corazón en un tórax de adulto no altera la conformación del tórax, lo que sí puede pasar en los niños, ¿no? En un adulto, pues así tenga cardiomegalia, esta no influye y no cambia la conformación del tórax. En la palpación, entonces, podemos observar quizás la motilidad del tórax, en los latidos. Podemos determinar, ya dijimos, el chope apexiano, ¿no? El carácter del latido cardíaco nos puede indicar el tamaño del corazón. Si el latido del ápex está desplazado hacia abajo y a la izquierda, y esto es voluminoso, nosotros podemos hablar de desplazamiento del corazón a la izquierda dado por crecimiento del ventrículo izquierdo. En cambio, el crecimiento ventricular derecho da trastornos determinados a la palpación a nivel del esternal. Apoyamos la mano sobre el esternón y hay un movimiento anteroposterior. Y recuerden que el ventrículo izquierdo se da por el desplazamiento del ápex hacia abajo y hacia afuera de la línea hemiclavicular. Todo esto, la inspección del tórax. Ya hablamos de las características del tórax. Buscamos el choque de la punta, que puede ser importante. Aparte de la inspección, tenemos que hacer la palpación. Hablamos de la percusión, que tiene un valor limitado por las características que mencioné. Y la auscultación. La auscultación de focos, más bien la auscultación del corazón. La auscultación ustedes también han visto en semiología general que hacemos en los distintos focos. Aquí vamos a generalizar en el foco de la mitral, en el quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular,
foco aórtico paraesternal segundo espacio intercostal, al lado derecho, al lado izquierdo pulmonar, y en la base del apéndice sifoides, o en el cuarto espacio intercostal, al lado izquierdo, el foco tricuspideo. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahí? Las características primero de los ruidos cardíacos. El primer ruido, el segundo ruido. ¿Cómo son el primer ruido? Hay desdoblamiento del primer ruido. Hay desdoblamiento del segundo ruido permanente que se mantiene con la inspiración. Ya no estaría hablando de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, encontramos el primer, segundo ruido. Hay presencia de un tercer ruido que se da por la distensibilidad del ventrículo derecho secundario alienado rápido cuando hay insuficiencia cardíaca, o un cuarto ruido. La presencia primero, segundo, tercer, cuarto ruido da lugar al ritmo de galope. El ritmo de galope es una manifestación de insuficiencia cardíaca. Mencionamos ya, que evaluamos el primero, el segundo ruido, la frecuencia, el ritmo, la intensidad de estos, la presencia de desdoblamientos permanentes del primer, segundo ruido, etc. Y otros ruidos agregados fuera del primero y segundo ruido, como son los chasquidos de apertura, los roces pericárdico y los soplos cardíacos. Con detalle, esto en patología valvular se hablará de los soplos cardíacos. Con detalle se hablará del roce, del frote pericárdico, que encontramos las características de esto en pericarditis, ya se mencionó, creo, y los chasquidos de apertura, que ya también se va a mencionar, que se encuentran en la estenosis valvular mitral. Entonces, vamos a ver. Ya le mencionamos que la exploración física comienza en la cabeza, cuello, corazón. En el cuello ya observamos la ingurgitación venosa, el pulso yugular, que puede ser positivo, ¿no? Como en la insuficiencia de la válvula tricúspide por la regurgitación de la sangre a la aurícula derecha, y esta la repercusión a nivel de los vasos, se observa más bien un impulso positivo, una onda A positiva del pulso carotídeo. En el corazón mencionamos también que palpando podemos ya estar suponiendo crecimiento de las cavidades cardíacas, tanto izquierda como derecha. En la exploración física con detalle vamos a continuar la próxima, el miércoles, ya con detalle, aunque de algunos aspectos más específicos. Entonces yo les invito pues el miércoles a 6:45 para reunirnos nuevamente y hablar con un poco más de detalle de la exploración física, y vamos a completar con los exámenes complementarios para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muy bien, muchachos, agradezco su atención y pues estaremos reuniéndonos el miércoles a 6:45. Bien.